Vamos a buscar en nuestras Biblias, primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer los versos del 4 al 7. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 7. Dice la palabra del Señor: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia por medio de la oración, reconociendo que en ti reside la fuerza, el poder, y mereces, oh Señor, el Dios de gloria, toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Te pedimos, oh Señor, que tú hagas bien a las almas de los oyentes con tu palabra, que tú les alimentes. Señor, que tú les renueves, anímanos a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, velando y esperando ese día glorioso en el que tú has de buscar a tu iglesia. Mira que estas cosas las rogamos en el nombre de Cristo, quien tiene todos los méritos de nuestra salvación. Amén. Amén. Los creyentes tenemos la plena convicción, estamos convencidos de que el Señor Jesucristo volverá a buscar a su pueblo y a traer cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando nosotros consideramos la escritura del Antiguo Testamento en lo tocante a las profecías que tuvieron que ver con la primera venida del Señor Jesucristo, su ministerio, su muerte y resurrección, vemos que cada una de las profecías con respecto a esa venida se cumplieron al pie de la letra, y eso fortalece nuestra confianza de que Jesucristo volverá otra vez. En el cumplimiento de tales profecías tenemos un fortísimo argumento para fortalecer nuestra confianza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Por otro lado, consideramos las profecías que hay en el Nuevo Testamento con respecto a los eventos que han de precedir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que también se han cumplido al pie de la letra, y eso debe fortalecer nuestra confianza y convicción. Por ejemplo, uno de los eventos profetizados por el Señor Jesús previo a su segunda venida fue la destrucción de Jerusalén, y de manera específica el templo de Jerusalén. En Mateo capítulo 24, versículos 1 al 2, nos habla de esta profecía. Dice este texto: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será destruida. Y si consideramos que estas palabras se escribieron en el año 60, o sea, 10 años antes de los eventos, eso es más sorprendente. Esta profecía se cumplió al pie de la letra en el año 60, cuando Tito, general romano, invadió Judea y destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Y tal como dijo el Señor Jesús, no quedó piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Así que si todo eso se ha cumplido,
Y el Señor Jesucristo dijo que Él volverá a buscar a su pueblo, a juzgar a aquellos que no le aman y a traer cielos nuevos y tierras nuevas. Mis amados hermanos, podemos tener la seguridad de que tal cosa ocurrirá. Ahora bien, ¿cómo debe afectar en lo práctico la convicción de que el Señor volverá otra vez? El Señor nos dio a conocer que Él volvería por su pueblo para darnos consuelo en nuestras aflicciones y enseñarnos que esta vida, tal como la conocemos, no será para siempre, que llegará un momento donde viviremos con el Señor para siempre y toda lágrima y todo dolor y toda tristeza será asunto del pasado. Pero también se nos ha revelado en su palabra que esta doctrina no fue ideada para debatir sobre posiciones teológicas. Eso debe afectar directamente en la manera en que nosotros vivimos como cristianos. Mi amado hermano, si la segunda venida de Cristo no afecta de manera directa la manera en que tú y yo vivimos, pocas doctrinas lo harán. Mi tesis en esta mañana es la siguiente: lo que somos determina la manera en que vivimos. Mis amados hermanos, el cristiano vive como vive por una sencilla razón, por lo que es. La insistencia del apóstol Pablo es que la naturaleza espiritual del creyente es completa y totalmente diferente a la naturaleza espiritual del no creyente. Un mismo evento, la segunda venida del Señor Jesucristo, será una experiencia que se vivirá muy diferente dependiendo de si tú has creído en Cristo o no. Los unos, los que no creen, recibirán pena de eterna perdición. Aquellos que creen tendrán vida eterna con el Señor Jesucristo. Y la razón por la que estos dos grupos de personas van a experimentar ese evento de manera diferente está en lo que ellos son espiritualmente. La naturaleza espiritual de ambos grupos es completamente distinta. Veamos, mis amados hermanos, en primer lugar, la descripción que hace el apóstol Pablo de aquellos a quienes Cristo viene a buscar. Versículos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos del día, hijos de luz e hijos del día. No somos, y noten la insistencia en lo que somos, de la noche ni de las tinieblas. La naturaleza debe impactar, la naturaleza de nuestra vida espiritual va a impactar directamente en cómo vivimos. El versículo 4 comienza con la expresión, pero vosotros, hermanos. Evidentemente, el apóstol Pablo está contrastando a los creyentes de la iglesia en Tesalónica con aquellos incrédulos que serán juzgados y castigados en el día del Señor. Los tesalonicenses experimentarían ese día de una manera muy distinta a aquellos que recibirán la condenación. Los creyentes serían tomados para estar con el Señor, y tal cosa no sería una sorpresa. Ellos estarían preparados. El día no los sorprendería como ladrón. Mira el texto una vez más. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Los hermanos de Tesalónica no serían tomados por sorpresa porque ellos están en Cristo. Mira la manera en que se describe a los cristianos en este pasaje. Se les dice que no están en tinieblas. Se les dice que son hijos de luz. Se les dice que son hijos del día. La frase "no estáis en tinieblas"
es obvio que es una metáfora para describir a aquellos que han sido salvados, y el contexto el contexto del texto habla de que esas personas serán movidas a vivir de cierta manera porque no están en tinieblas. Los creyentes están rodeados de luz por una sencilla razón: ellos han sido iluminados por el Espíritu Santo. Pablo lleva las imágenes más allá y agrega el detalle. Miren esto, mis amados hermanos. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. El apóstol Pablo es bastante enfático. Pablo incluye a todos los cristianos, a todos los creyentes. Sobre esto no hay distinción entre cristianos maduros, jóvenes, niños, mayores que creen. Todos los que han sido salvados, todos y cada uno de ellos no están en tinieblas, cada uno de ellos son hijos de luz, cada uno de ellos son hijos del día. Mis amados hermanos, este texto no puede ser más claro. Es evidente que Pablo no estaría de acuerdo con una postura teológica tan común en nuestros días como lo es la del cristiano carnal. Hay creyentes que creen que hay dos tipos de cristianos: los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Los cristianos espirituales son los que, y estoy citando textualmente a Bill Bright, uno de los, murió hace unos años, de los defensores de esto. Carlos Ryrie, es R-Y-R-I-E, no Ryle, que es el que nosotros leemos, no, el otro es I latina, creo, Y-L-E. El de nosotros, el bueno es Ryle, el malo es Ryrie. El malo dice en uno de sus libros que hay dos tipos de cristianos. El espiritual tiene a Cristo en el corazón y Cristo está en el trono del corazón. El carnal es un cristiano que tiene a Cristo en el corazón, pero el ego, o sea, él mismo, está en el trono. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia por ningún lado. Puro invento. El cristiano, dice Pablo en este texto, es un hijo de luz. Es un hijo del día. No puede ni está en tinieblas, porque es hijo del que es luz. La razón por la que él está en luz no es porque es luz él en sí mismo, sino dado que Cristo, como veremos en un momento, quien es la luz, él está en él. Y porque Dios es luz. Miren lo que dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, no busquen, óiganlo, en los versículos 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mis amados hermanos, la oscuridad es una condición pecaminosa y de ignorancia. Es ver la vida con sus propios ojos. Es la manera en que un no cristiano ve la vida. La ve con sus ojos, pero sus ojos, como dice Jesús, están ciegos y no pueden ver. Hay oscuridad, solo pueden ver. Lo más lejos que puede ver un inconverso es lo que va a pasar el próximo fin de semana. Los cristianos son hijos de día porque están en Cristo, quien dice en Juan 8:12 que es la luz. Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es por eso que un inconverso, tú le hablas de la venida del Señor, y voy a citar al pastor Sugel Michelén, es como un pollo viendo televisión. No puede captar nada de lo que está pasando ahí. Hay un peligro que le acecha y él no puede verlo. Él dice,
No, ¿qué va? La playa o lo que que sea tu aspiración en la vida. Es por eso que Pablo en Efesios 5:8 dice, en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es por Cristo, mi amado hermano, que ya no estamos en tinieblas. Es por Él y solo por Él que somos hijos de luz y gozamos de luz. En Colosenses capítulo 1, versículos 2 y 13, Pablo dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz. Póngale entre comillas predestinación. La razón por la que una persona puede mirar al Señor por la fe es porque el Padre le hizo apto para participar de eso. Y dice de los santos en luz, el cual el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de nuestro amado Hijo. No hay lugar al hombre, no hay aplauso al hombre, no hay aplauso al que creó, al que cree. Todo el aplauso es para el Dios Trino. Fue el Padre el que nos capacitó para pertenecer a los santos en luz. Fue el Padre que nos tomó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora bien, y esto te lo digo a ti, mi amigo, que nos visitas en esta mañana. Mira el texto que estamos citando. Antes nosotros estábamos en tinieblas. La condición espiritual en la que tú te encuentras ahora. Tú no estás en luz. En tu alma hay tinieblas. No es que estás rodeado de tinieblas. No es que las tinieblas están en tu propia alma. O él me ofendes, oféndete. Has ofendido por demasiado tiempo a Dios y nadie te ha dicho nada. ¿Qué te puedo ofender hoy? Hay tinieblas en tu alma. Tú no te puedes dar cuenta de que tus pasos van dirigidos a la condenación. Tus pasos van dirigidos a la condenación por una sencilla razón. Tú lo mereces. Tú eres un pecador. Yo también soy un pecador. Yo busqué auxilio en el Jesucristo. Por gracia, Él alumbró mi entendimiento. Por gracia me trasladó al reino de su amado Hijo y ahora me deleito en Él. Por gracia, yo también, al igual que tú, merecía el infierno. Merezco el infierno, de hecho, hoy. Mira cómo Dios lo expresa. Y esta es la opinión de Dios. No es mi opinión, es mi opinión porque es la opinión de Dios. Pero es porque Dios lo dice. No son mis palabras que yo las inventé. Salmo 107, versículos 10 al 16. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Así es como Dios te ve, mi amigo, como alguien aprisionado con hierro, un rebelde a la palabra, alguien que le aborrece y no tienes quien te ayude. Si en la providencia de Dios, por su gracia común, Dios no te ha dado aún una vida desventurada y quejumbrosa, y puedes decir, como Dios me bendice, aún cuando vives lejos de Dios, eso es por su gracia común. Ni siquiera eso mereces. Vendrá un día donde te pararás ante el tribunal de Cristo y todo lo que tú ves como venturoso en tu vida será quitado y vivirás en el infierno por la eternidad. Habiendo visto la manera en que Dios describe, porque Pablo describe en este texto
a los que Cristo viene a buscar, veamos en segundo lugar el estilo de vida de aquellos que saben que Cristo les viene a buscar. Versículos 6 y 7. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Lo primero que caracteriza el estilo de vida de aquellos que saben que Cristo viene por ellos es que velan. Mi amado hermano, la doctrina de la segunda venida de Cristo no fue escrita en la Biblia para debatir entre amilenaristas, premilenaristas y postmilenaristas. Es para dar consuelo y para que eso impacte nuestra vida en lo práctico. Dice Pablo, bien, sabemos que Cristo viene. Eso no los tomará a ustedes por sorpresa. Deben velar. Miren cómo lo dice el texto una vez más. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos. Negativamente hablando, aquellos que están velando, y esto es muy profundo, no pueden estar durmiendo. La palabra que Pablo utilizó aquí para velar, para dormir, es diferente de la que usó en el capítulo 4 para hablar de aquellos que han dormido, o sea, habla de aquellos que han muerto. El apóstol sitúa a aquellos que no están preparados para la segunda venida como estar en el letargo de dormir. En cambio, a los hijos de Dios les dice que deben velar. Los demás que no tienen a Cristo, ellos se encuentran durmiendo. Y nosotros pudiéramos caer en cierto grado de adormecimiento. De ahí la advertencia. No durmamos como los demás, sino velemos. Esa expresión dormir en el caso siguiente, oye esto, mi amado hermano, está hablando de una decadencia espiritual. Aunque el creyente no puede perder la salvación, porque la obra del Señor Jesucristo es completa. Su justicia ha sido puesta a nombre del pecador y el hombre ha creído, ese hombre ha creído y la perseverancia de Dios está con él. Ese creyente puede caer por negligencias en decadencia espiritual. Es en este sentido que se dice no durmamos. Está hablando de que puedes, mi hermano, caer en decadencia espiritual. El diccionario dice que dormir es estar en reposo. Consiste, y cito, en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Cuando uno está dormido, se desconecta de las realidades de esta vida y las cosas que nos rodean, al punto que podemos estar en peligro sin darnos cuenta. En Cuba, y voy a hacer varias historias de cuando estuve en el servicio militar allá. Repito, para los que no son cubanos, el servicio militar en Cuba es obligatorio, así que me obligaron a estar 2 años de militar. Si lo hubiera elegido, no hubiera ido, pero en Cuba no se eligen esas cosas, nos obligan. De todas maneras, Dios me hizo mucho bien en ese tiempo. Bien. En una unidad militar cercana a la nuestra, se robaron unos fusiles. Eso es, si aquí es un problema cuando pasa eso, cuando en Cuba se pierde una cuchilla de afeitar, la CIA, el FBI en Cuba y todas las instituciones, hasta que no agarran y cazan y toman por pescuezo a la persona, no paran. En Cuba está prohibido que los ciudadanos tengan algún arma. Yo recuerdo que yo estaba de pase es cuando te dejaban salir por cierto tiempo, y yo regresaba, yo empecé a ver en toda la carretera tropas especiales. Hasta que llegué y me dijeron, no, en la unidad tal, ahora no recuerdo, se robaron unos fusiles. En menos de 24 horas ya los hombres estaban presos ya. Y cuando recrean los eventos, los
soldados que estaban de guardia en el PCP, PCP significa punto de control de pase, los que están en la puerta, se quedaron, eran la puerta de la unidad militar, no estamos hablando de atrás, la puerta, los dos que estaban de guardia estaban completamente dormidos. Y dos integrantes de la misma, eran militares de ahí, tomaron unos machetes porque querían venir para los Estados Unidos. Y esta es una historia real. Y sabían que el lugar más cercano de la calle donde tomar los fusiles era el PCP, el punto de control de pase. Y estaban seguros, como yo estuve días en mi unidad, que todo el mundo, desde el oficial de guardia hasta el último, estaban todos durmiendo. Esa es la preparación combativa de ahí. Se durmieron, estaban dormidos, y dice, contando el que se robó los fusiles, que mientras uno tomaba los fusiles, él con un machete estaba así al lado de la cama del soldado, dormido. Y él dijo, mira, si se movía, yo le iba a cortar la vida. Ese hombre estaba completamente ignorante, que estaba dormido. Yo imagino que cuando le hicieron, primero él fue preso, pero bueno, cuando le hicieron la historia, él se habrá quedado frío. Porque él estaba corriendo un grave peligro y no se estaba enterando. Estaba ajeno a lo que estaba pasando a su alrededor. De hecho, cuando uno está dormido, no se afana por nada que tenga pendiente. Rara vez nos acordamos de cosas tristes del pasado. Uno entra hasta en un estado de tranquilidad. Es un estado de gran comodidad y relajación del que nadie le guste que lo levante. Estamos tan cómodos que roncamos toda la noche y no nos enteramos. El de al lado no durmió, pero tú no te enteraste de lo relajados que estamos. Estas son algunas de las características del dormir físico. Ahora bien, cuando en la Escritura se habla del dormir como una condición espiritual, muchas de estas características que hemos mencionado en cuanto al dormir físico también se asemejan al dormir espiritual. Miren cómo lo dice MacArthur. Es indiferencia espiritual, viviendo como si no hubiera juicio. Mis amados hermanos, aquellos que estamos preparados para la venida del Señor, porque hemos sido salvados de nuestros pecados por la obra del Señor Jesucristo, podemos, por negligencias, por no guardar nuestro corazón, como decía el hermano en la escuela dominical, caer en decadencia espiritual. Nos podemos volver insensibles a la palabra. Puede venir Spurgeon a predicar y nos pasará por encima. Mis amados hermanos, es triste ver a cristianos cuando están dormidos espiritualmente hablando. Han perdido la sensibilidad de la palabra de Dios. Ya sus conciencias no lo acusan como debieran. Y vienes a ese hermano y le dices, mi amado hermano, estás andando mal. Eso es pecado lo que estás haciendo. Y te pueden decir en tu cara, a mí no me importa. Obviamente no se lo van a decir hacia pastor. A pastor se lo van a decir, mira, tú tienes que entender, tú tienes que comprender las circunstancias. Y entonces nosotros le respondemos, mira, aquel que tienes que entender eres tú. Estás en pecado. Estás en frialdad del alma, con un corazón duro para con la palabra de Dios. Puedes encontrarte, y es triste, a un creyente que sabe que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que fue por la obra de Cristo que ha sido liberado del infierno, que sabe que la palabra de Dios es vida. Y puede ser un témpano de hielo con respecto a esa palabra. Él sabe que el mundo es temporal. Sin embargo, sus anhelos y deseos, sus aspiraciones y luchas, sus
planes giran solo en torno a esta vida. Fíjate, yo no te estoy diciendo que tú no tengas planes en cuanto a esta vida. Pero saber que este mundo es temporal, que hay una eternidad que nos espera con Cristo, cambia toda mi perspectiva de cómo la vivo. Cambia el tiempo a lo que le dedico. Cambian mis aspiraciones. Cambia la manera en que gasto mi dinero. Cambio la manera en que aspiro, lo que espero sacar de la vida. Cambia por completo. Cuando tú ves que todo lo que gira en torno a tu vida, la manera en que haces tus planes, la manera en que vives, la manera en que gastas tu dinero, la manera en que tú te relacionas con el mundo, si todo tiene que ver con lo temporal, tú estás en decadencia espiritual. Cuando tú muestras indiferencia a la palabra, cuando te cuesta trabajo levantarte el domingo para reunirte con el pueblo de Dios, no con el pueblo de Dios. ¿Sabe quién está entre nosotros hoy? Jesucristo. Él prometió que donde estaría su pueblo, estaría Él. Y déjame decirte, Él nunca ha perdido una cita. Él se cita cada domingo con su pueblo. Y Él espera que tú y yo vengamos. Y preferimos quedarnos en casa. Y luego decimos, soy cristiano y el Señor me ha redimido. Y dejaste, esto es una metáfora, y dejaste a Cristo esperando. Y Él vino a reunirse contigo aquí. Y tú preferiste quedarte en casa. La pregunta es ¿por qué? A veces podemos quedarnos en casa. Hay asuntos providenciales que nos pueden hacer quedarnos en casa. No hay ningún problema. Tú podrás pararte delante de Cristo y decirle la razón. Hay personas que me escriben y yo se lo agradezco. Es lo que deben hacer. Pastor, no voy este domingo a la iglesia. Por esto y por esto, por esto. ¿Tú entiendes? Le voy a decir para la visita lo que le digo a todo el mundo. Yo entiendo. A todo el mundo yo le digo que yo lo entiendo. Ahora, yo no soy el que tengo que entender. Tú le puedes poner esa misma objeción a Cristo y preguntarle, ¿tú entiendes? Es Él el que debe entenderse. No yo. Mira lo que dice un siervo de Dios acerca de esto. A la luz de la segunda venida del Señor, nosotros no podemos permitir que nada nos ponga a dormir espiritualmente, porque de ser así, caeremos en un estado de insensibilidad espiritual. Cualquier cosa que por su influencia, oye esto, cualquier cosa que por su influencia en tu mente y corazón haga que Dios, Cristo, el cielo, las almas, el reino de Dios vengan a ser realidades menos reales para ti, es algo que te está poniendo a dormir. Sea lo que sea, dice este siervo, que te lleve a ver el pecado menos odiable o la eternidad como algo de poca importancia, ese algo que te está haciendo mal. Sea como se disfrace esa actividad, persona o cosa, si te está llevando a una insensibilidad espiritual, es un peligro para tu alma y debes verlo como tu enemigo. Yo no sé en tu caso qué será. Puede ser una persona, pueden ser tus hijos, pueden ser tu cónyuge, o puede ser algo, tu casa, o un nombre, el ganarte un nombre. Si eso hace que la realidad del cielo, de Cristo, de las almas, del reino, sea menos importante para ti, eso te está haciendo daño y debes verlo como tu enemigo.
Yo no sé cuántos de ustedes le ha sucedido el tener que dar un viaje muy largo y el estar cansado y el tener el peligro de dormirse. Hay personas que se han dormido profundamente mientras iban en el timón y en el mejor de los casos abrieron sus ojos en el hospital. Y lo que recuerdan es que sentían sueño, pero dijeron, yo voy a avanzar un poquito más. En la próxima, en 20 millas hay un café. Yo voy a aguantar un poquito más y yo me voy a tomar un café a las 20 millas. Y el sueño los venció. Y perecieron muchos de ellos. Así es como sucede con el dormir espiritual. El sueño empieza poco a poco, los párpados se nos empiezan a cerrar solos. Poco a poco se siente que como que el asunto se va, entramos en un letargo donde no sabemos si estamos viviendo la realidad o un sueño. Nos deslizamos poco a poco de la carretera y decimos, oye, ¿no será mejor que paremos? No, vamos a seguir. ¿Sabes quiénes nunca se duermen? Los que reconocen el peligro y se paran. Y no esperan al café de las 20 millas. Mi amado hermano, Dios te dará señales de que estás en decadencia espiritual. ¿Sabes lo que no debes hacer? Esto yo lo resuelvo solito. Esto es pan. Mira, esto me ha pasado a mí tantas veces. Son así los que se levantan en el hospital, hablando en cuanto a lo físico. Lo que debieras hacer es un alto. Llamar a tus pastores y decirle, hermanos míos, ayúdenme por amor a Cristo. Mi alma es un témpano de hielo. Yo no puedo sentarme a leer la Biblia. Yo estoy leyendo acerca de la vida del Señor Jesucristo, lo más impresionante que una persona pueda leer. Y me parece aburrido. No puedo leer 3 capítulos. No puedo hacer mi devocional. En cuanto empiezo a orar por mis hermanos, mi mente empieza a volar. No puedo orar ni 3 minutos. Mi amado hermano, ¿estoy ya haciendo una descripción loca? ¿O no es lo que pasa muchas veces? Dígame, ¿cómo puedo yo avivar mi alma? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué elementos tengo yo que aplicar a mi alma, a mi vida, para salir de un estado como este tan lamentable? El deber del creyente es el de amar a Cristo que le ha salvado. Un corazón frío y apagado, adormitado por las cosas de este mundo, deshonran y no glorifican a Dios. Te harán mal y abrirás tus ojos un día cayendo en pecados groseros y te vas a preguntar, ¿y cómo llegué yo aquí? Déjame decirte que nadie cae de fly. ¿Entienden la expresión? Lo que conocemos en béisbol lo entendemos. Nadie cae de las nubes. Hay señales que tu propia alma te da. Hay cosas que ya no encuentras el mismo deleite. A eso el Señor Jesucristo dice, velad y orad. El espíritu está dispuesto. La carne es débil. Esa palabra para velar en griego que Pablo usó es gregoreo. De ahí viene el nombre Gregorio, que significa estar despierto, vigilante. Al soldado que se le asigna un puesto está llamado a velar. Y si está dormido, no puede cuidar lo que tiene que cuidar. Yo recuerdo cuando yo estaba en el servicio militar, yo estaba en una unidad de la retaguardia. Era una gran loma en la gran ciudad, hermosa ciudad de Tapaste. Es tan grande y tan hermosa que la mayoría de los cubanos no saben dónde está eso. Es una loma llena de minas terrestres y de algunos cohetes.
Y nosotros teníamos que cuidar eso. Básicamente era trabajo y guardia. Y miren, la guardia era de 24 horas. Hacías 2 horas de guardia, 2 horas descansando. 2 horas de guardia, 2 horas descansando. 2 horas de guardia. Y eso era un día, descansaba otro y 2 horas de guardia, 2 horas descansando todo el día, 24 horas. Yo te garantizo que no la tercera guardia de la semana, no. Cuando ya estaba en la primera noche y te tocaba levantarte a las 4 de la mañana porque hiciste de 12 a 2, te fuiste a acostar 2 horas, te venía a buscar el jefe de guardia, te ponía en el lugar donde debías descansar y otro hacía la guardia de 2 a 4. Cuando tú te tenías que levantar de 4 a 6, esas eran las horas más terribles del día. No, yo les tengo que confesar que más de una vez, o sea, yo no recuerdo cuántas veces yo no me dormí. Nosotros teníamos algo duro que es para si hay la careta antigas, eso es duro, eran rusas, así era. Y yo me la ponía de almohada y me acostaba en la calle y yo dormía como un bebé, como si estuviera durmiendo en una cunita que se movía, de esas que se mueven. Yo no estaba cumpliendo con mi responsabilidad como soldado. Yo estaba obligado, tampoco, pero yo me había comprometido con estar ahí, obligado, pero tenía que estar ahí. Mis amados hermanos, así hay creyentes en nuestra iglesia. Están dormidos. Están insensibles a la palabra de Dios. Están insensibles en cuanto al reino. Son insensibles en cuanto a las almas y en cuanto a sus deberes cristianos. El Señor Jesucristo nos enseña que no sabemos la hora y que por tanto debemos velar. El Señor dice que no quiere que durmamos, sino que velemos, que estemos alertas, que estemos bien despiertos, que usemos todas nuestras facultades físicas y espirituales para estar listos. Que debemos estar sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que no durmamos, que estemos alertas. A manera de aplicación, veamos algunas cosas específicas acerca de las cuales debemos estar alertas. Primero, mi amado hermano, debes velar de no ser afectados por las influencias del mundo. Ustedes muy bien saben cuál es la actitud del mundo en cuanto al regreso del Señor. Desde siempre han oído que vendrá, pero se burlan de nosotros. Ellos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es por eso que el Señor Jesús habla de su segunda venida, que el mundo estará comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Ellos no estarán velando. El problema es que tú y yo, mis amados hermanos, no somos inmunes a este espíritu. Ese espíritu es contagioso. Sin darnos cuenta, poco a poco, esta actitud de indiferencia en cuanto a la venida del Señor nos puede afectar. Y nos damos cuenta de que eso está pasando cuando nos pasan las semanas, los meses, y rara vez pensamos en la venida del Señor. Mi amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú, y no había un problema? O sea, yo no estoy hablando porque de pronto vienen problemas por aquí, por allá, ¿y qué decimos? ¡Ay, Señor, ven pronto! No. ¿Cuándo fue la última vez
que en una playa en Santo Domingo no, en Punta Cana, con una Coca-Cola en la mano, tú dijiste, esto, como dicen en Cuba, es ñinguita al lado del cielo. Lo voy a traducir a los demás. Esto comparado con el cielo no es nada. No es verdad que ahí no nos acordamos del cielo. Mi amado hermano, no importa qué tan hermoso, excelso, grande, maravilloso pueda ser unas vacaciones en cualquier lugar del mundo. Todo eso palidece en comparación con el cielo. Cuando no tenemos su venida por delante, puede ser que sea porque estamos viviendo nuestras vidas sin relación con ese evento tan glorioso. Estamos viviendo la vida como mundanos. Estoy trabajando, le pago la universidad a los muchachos, me jubilo después en unos años, me dedico a viajar con mi esposa a lugares que no tengo la menor idea de dónde están, pero me gustaría ir para luego envejecer, morir y ahí el cielo. Ahí sí. Esas son tus aspiraciones a la vida. ¿Sabes de dónde vienen esas aspiraciones? Del mundo, mi amado hermano. Fíjate, yo no te estoy diciendo que tener vacaciones ni que viajar sea malo. Pero si todas tus aspiraciones con respecto a tu vida y lo que viene tiene que ver con eso, tienes una mentalidad mundana en cuanto a la vida cristiana. Así que ten cuidado con la influencia del mundo en cuanto a este tema. Segundo, debes velar y estar alertas para poder mantenerte en pie contra los ataques de Satanás. El diablo tienta al pueblo de Dios con el único propósito de debilitarle. Satanás sabe que al creyente ya lo tiene perdido. Él ha sido redimido por la sangre del Cordero. Su vida eterna es segura porque estamos en las manos del Padre. Sabe que el Espíritu Santo mora en el corazón de esa persona y le seguirá dando de las gracias necesarias. Y a ese grupo de personas, dice el apóstol Pedro, sed sobrios y estar alertas y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese devorar no significa que te va a arrebatar de las manos de Dios y te va a llevar al infierno. No. Significa que vas a ser tan débil espiritualmente hablando que serás un inútil para el reino. Mi hermano, ¿no te da temor eso? ¿No te da temor eso? ¿Ser un inútil para el reino? A veces estamos en un trabajo y nos ofendemos. Porque el jefe nos dice, eres un inútil. Bueno, nadie debería decirnos eso. ¿Verdad? Pero lo que deberías temer más que nada es que te digan, tú eres un inútil en el reino. Tú no sirves para nada. Dice un pastor que yo admiro mucho, que el que no sirve en el reino, no sirve. No sé si entendieron el juego de palabras. Ten cuidado de los ataques de Satanás que procurará debilitarte para que seas un inútil. Mis amados hermanos, a lo mejor tú dirás, estas son las palabras de un pastor. Mi hermano, no hay nada más importante que Cristo y su reino. No lo hay. Cuando trabajamos por el reino, trabajamos por algo que es más grande que nosotros. Trabajamos por algo que va a ser preservado en este mundo y en el venidero. En último lugar, debemos estar alertas, y oye, presta atención, debemos estar alertas y velar contra las influencias poderosas de nuestro propio corazón. Y esto es más difícil reconocerlo. Las personas que no desconfían, oye esto, que esto no lo vas a aprender en Disney Plus.
Las personas que no desconfían de su corazón, muchas veces son engañadas por ellos mismos. La Escritura dice en Proverbios 28, 26, que es necio el que confía en su propio corazón. Dice que el corazón es más engañoso que cualquier cosa. Tenemos que continuamente estar orando al Señor. Señor, no me dejes a merced de mi propio malvado corazón. Hazme sensible a la voz del Espíritu cuando leo tu palabra. Repréndeme cuando deje entrar en mi mente pensamientos que no están de acuerdo a tu palabra revelada. Mis amados hermanos, velemos. La venida del Señor se acerca. Voy a darle la oportunidad de nuevo. La venida del Señor se acerca y eso debe impactar la manera en que viven. Cristo vendrá por su pueblo y lo que debe esperarse de ellos es que estén velando. Es verdad que no sabemos el día y la hora y eso debe llevarnos a vivir vidas de expectativas, esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Mis amados hermanos, este mundo, tal como lo conocemos ahora, es efímero y temporal. ¿De verdad que vas a invertir tu vida en algo tan temporal, tan temporario? ¿Vas a invertir tu vida en algo que está pronto a desaparecer? Eso no significa, jóvenes, que estudien. Cuando los testigos de Jehová llegan a esta conclusión, le dicen a sus jóvenes, no estudien. No vayan a la universidad, así total. No, estudia, ve a la universidad para glorificar a Dios ahí en ese contexto donde Dios te pone. Honra a Cristo allí, alaba, prepárate para que puedas servirlo mejor. Hay una relación entre los grandes hombres de Dios y aquellos que estudiaron y se prepararon para eso. Sí, ve a la universidad. Glorifica a Dios allí, con tus ojos puestos en la eternidad. Tu fin, tu propósito no es ser un académico. Tu fin es el glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. No importa dónde te ponga. Mi hermano amado, no luchemos por un mundo que está al desaparecer. Vivamos para el reino. Eso fue lo que el Señor Jesucristo, y con esto termino, nos dijo, no os afanéis por nada, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias. Gracias porque estamos en tu reino. Un reino que lo tenemos ya, aunque todavía no está pleno. Un reino en el que hemos entrado por tu gracia, porque tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Te damos gracias porque ese reino nunca ha de terminar. Es glorioso y vale la pena, Señor. Gracias porque vale la pena trabajar para tu reino. Concédenos el ser un grupo de hombres y de mujeres que con la venida de tu Hijo en mente aprendamos a constantemente a estar velando para tu venida. Glorifícate en estas cosas, oh Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.